Ok, me presento. Soy Sergio Salambrí, arroba Sergio de quizá en cualquier red social que puedan encontrarme. Trabajo como desarrollador web en una startup fintech de Estados Unidos llamada Silverback Ventures. Y pues hoy les quiero contar sobre este framework nuevo construido sobre React llamado Remix. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tener una intro pequeña, Remix, y luego vamos a ver una demo de cómo crear un proyecto, cómo trabajar con una base de datos para leer, mostrar data en la ruta y para escribir después un formulario que se envía, y cómo activar JS para tener Optimistic UI y manejar sesiones con cookies. Entonces, la idea de Remix es que puedas usar los fundamentos de cómo funciona la web, ¿no? Cachés a nivel HTTP, hacer server-side rendering, usar los status codes de HTTP, hacer formularios reales, o sea, que de verdad funcione el formulario, y mejora progresiva, progressive enhancement, para que idealmente todo funcione sin JavaScript y cuando agregues JavaScript pues, funcione mejor. Pero al mismo tiempo poder mantener las arquitecturas modernas de aplicaciones actuales, como usar CNs, serverless, tener una single page applications, usar el API de Fetch, o la generación automática de APIs que vamos a ver. Algo importante es que Remix no es gratis, a diferencia de la mayoría de los frameworks que uno está acostumbrado a usar, que son open source y gratis. Remix no lo es. Remix necesita una licencia de $250 al año para desarrolladores independientes o equipos de una sola persona, o para equipos ya de 2 personas o más, que son empresas, son $1.000 por persona al año. ¿Por qué es esto? Porque los creadores de Remix, Ryan Florence y Michael Jackson, que son los creadores de React Router, pues quieren vivir de Remix, no necesitan plata, entonces por eso están cobrando por el framework, y a cambio además del framework vas a tener acceso al source code del framework, puedes reportar issues, pedir features, y tenés acceso a un servidor de Discord donde vas a tener soporte personalizado de parte de ambos creadores y el resto de los que estén pagando básicamente por el framework. Entonces, dicho eso, veamos la demo. Entonces, cambio acá. Entonces, tengo el repositorio acá en GitHub, Sergio de quizá Tech Talks Remix Demo. Así que si quieren pueden ir viendo, van a poder ver el código acá. Pero también tengo solución acá. Vamos a intentar hacerla rápido en medio de la charla. Entonces acá tengo toda la solución, que es lo que estamos viendo. Y vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces vamos a hacer npm init remix para inicializar un proyecto con Remix. Nos aparece el texto que dice Remix y nos pregunta dónde queremos crear la app, ¿no? El nombre de la carpeta. Entonces vamos a decir demo. Ahora nos pregunta a dónde queremos hacer deploy de nuestra aplicación de Remix. Actualmente ellos soportan Remix App Server, que es básicamente un servidor de Express.js ya configurado para ustedes. Entonces ustedes no tienen que hacer nada. Y les permite hacer deploy a cualquier lugar que soporte aplicaciones Node, como puede ser Heroku, por ejemplo. También puede ser un servicio llamado Architect, que hace deploy a AWS Lambda, un servicio llamado Fly.io y un servicio llamado Vercel. En nuestro caso vamos, para ser más simple, usar Remix App Server. Luego, si queremos usar TypeScript o JavaScript, vamos a decir que TypeScript. Y si queremos que corra npm install por nosotros, entonces vamos a decir que sí. Luego nos dice que ya detectó mi licencia de Remix en mi archivo de configuración npm-rc que tengo global. Entonces ya no tengo que poner la licencia y crea la carpeta, y por ejemplo, entonces puedo ir a demo, y si corro npm run dev, va a iniciar el proceso. Acá nos dice cuánto tardó en hacer el build, tarda muy poquito, súper rápido, y podemos abrir la aplicación y nos va a mostrar el ejemplo, ¿no? Welcome to Remix, que veas la documentación, un mensaje que viene de un loader, que ahora vamos a ver qué son, que dice this is awesome y un emoji, y la fecha en la que fue renderizada la página, que si recargamos podemos ver cómo va incrementando. Entonces esto se está generando en el servidor. Entonces con esto ya listo, podemos ocultar la terminal y venir al proyecto. Acá tenemos la carpeta demo, entonces vamos a ver qué es lo que nos creó. Nos creó primero el package.json, que tenemos los scripts como el build para el build de producción, dev para correr el servidor en desarrollo junto al build, y start, que le dice a Remix Serve, que es el servidor que ellos tengan, corre usando los archivos de la carpeta build, que es esta que está acá, que se genera al hacer build o correr dev.
Luego tenemos las dependencias, ¿no? Que tenemos las clásicas de React, React DOM, React Router DOM, porque Remix usa React Router DOM internamente. Y tenemos Remix Run React, que nos da componentes y otras funciones como hooks para usar con React. Remix Run Node, que nos da funciones para usar en la parte del servidor de Node. Y Remix Run Server, que es el servidor de Express. Y en las dependencias de desarrollo tenemos Remix Run Dev, que es para correr estos comandos de run. Y los tipos de TypeScript, porque tenemos TypeScript, ¿no? Luego tenemos la configuración de Remix en este archivo, remix config.js, donde tenemos el directorio de nuestra aplicación, que por defecto es app, pero podría ser lo que queramos, donde vamos a poner los archivos del build para el frontend, que vamos a decirle que estén en public build. Public es una carpeta donde podemos poner cualquier archivo que queramos, y si vamos a slash el nombre del archivo, pues va a cargar. Entonces, por ejemplo, acá está el Fabico. Los archivos estáticos van en public. El public path, que es de qué path va a cargar Remix los archivos de JavaScript o de CSS que haga build. Entonces esto es slash build slash. Si nosotros pusiéramos acá otra cosa, pues esto tendría que ser otra cosa. Y luego tenemos donde van a poner los archivos para el servidor, que los pone por defecto en build, pero como el git ignore está en server build, vamos a cambiarlos acá y vamos a borrar esta carpeta de build. Entonces la siguiente es que corra nuestro proceso de npm run dev, que vamos a tener que pausarlo y correrlo de vuelta. Se va a crear server build. También podemos ver que hay una caché que es para hacer que sea más rápido el build en cada vez que corra. Luego tenemos la aplicación, donde tenemos la configuración TypeScript que nos creó en caso de que decidamos usar TypeScript, y dos archivos de entry.algo. Entonces el primer entry client, es básicamente el primer archivo que se va a ejecutar en tu aplicación del lado del cliente, o sea, en el navegador, donde importamos React DOM, importamos Remix Browser y le decimos que lo rendericen todo el documento. ¿Sí? Que todo el documento, todo el HTML se genera con Remix. Entonces todo lo hacemos con esto. Este archivo básicamente nos permite configurar cosas que queramos hacer siempre antes de correr la aplicación. Si tenemos que hacer un fetch a un endpoint o traernos algo de algún servidor, pues lo podemos poner acá. Luego tenemos el entry server, que es nuestro request handler, porque una de las ideas de Remix es que Remix no es toda tu aplicación. Remix es solamente una URL, un handler de request HTTP de tu aplicación. Entonces, cuando usas Express, pues uno haría algo como express.all asterisco, y acá pasa a ser request handler de Remix, ¿sí? Que te daría la librería. En nuestro caso no tenemos que hacer nada de eso porque ya viene configurado, pero sí tenemos acceso a este archivo, el entry server, donde tenemos React DOM server, un tipo que importamos, y el Remix server, que es como el Remix browser de acá, que nos renderiza nuestra aplicación. En este handle request que exportamos, vamos a recibir el request que se recibió, el status code de la respuesta esperada, y los headers que vamos a mandar, y el contexto. Que es data extra que podemos recibir en el request. Acá, por ejemplo, si usáramos Express, podríamos mandar el usuario logueado. Luego hacemos el render to string con React DOM Server, pasándole la URL y el contexto a Remix Server. Una vez que tenemos este markup, que es el HTML de nuestra aplicación, creamos una nueva respuesta con el doctype más el markup. Le decimos cuál es el status code y los headers que tenemos de response headers, junto con el content type text HTML para asegurarnos de que siempre lo mandemos bien. Entonces, esos archivos casi nunca tenemos que cambiarlos, pero ahí están por si lo necesitamos. Luego tenemos el root, que es similar al archivo _app.js que hay en la carpeta pages de Next.js. Es como el layout principal de la aplicación que renderiza el resto de la aplicación. Acá también podemos renderizar cosas como el documento con la etiqueta HTML, el head y más. Pero veamos un poco qué es lo que nos trae, porque esto ya nos empieza a meter en los módulos de rutas de Remix. Entonces vemos que exportamos esta función llamada links, que es un links function. Estos links son todas las etiquetas link, como dice el nombre, que vamos a cargar en la aplicación. Por ejemplo, si vamos al head, acá vamos a ver estos links que están acá. Ahí. Estos style sheets y esos preloads son los que están devolviéndose en esta función links. Entonces acá podemos devolver un array de objetos con el rel y el href,
de lo que sea que queramos cargar como links. Luego tenemos el loader, que es un loader function, donde hacemos el fetch a una base de datos o un API o al file system, si quisiéramos leer de ahí. Básicamente acá hacemos lo que queramos del lado del servidor para tener la data de la vista. Luego tenemos, bueno, el componente document, que decía, que va a recibir un children. Esto no es algo especial de Remix, simplemente viene así para que sea más fácil de usar. Y renderizamos nuestro meta del charset, el favicon, que es estático siempre, entonces no necesitamos ponerlo acá, pero podríamos. Luego renderizamos este componente meta y este componente links que nos trae Remix, están acá. Que es básicamente, donde está el componente meta, van a aparecer todos los meta tags y donde está el componente links, van a aparecer todos los links, ¿no? Los que devolvamos con esta función. Dentro del body tenemos el children, que es el contenido que vamos a poner, y los scripts, que es todos los scripts que sean necesarios cargar para que funcione el JavaScript. Si comentamos esto, por ejemplo, no tendríamos JavaScript en el navegador. Luego, si el proceso del tono de desarrollo donde estamos corriendo es desarrollo, development y no producción, o test, vamos a agregar live reload para que la aplicación se recargue automáticamente. Luego exportamos, hacemos un export default de nuestra aplicación principal y tenemos este hook, use root data, que nos va a dar la data que devuelve el loader. Entonces, este data tiene un date y vamos a decirle to locale string para formar esta fecha de acá, que está todo dentro de un footer. Y tenemos un outlet. Este outlet que viene de React Router DOM es una forma en la que le decimos a nuestra complicación, en este lugar renderiza todas las subrutas de mi ruta actual. Entonces, si root es la ruta slash, ¿sí? Cualquier otra ruta dentro de slash algo más va a aparecer en outlet. Por último, podemos exportar una función llamada error_boundary, que es un componente que va a recibir un error y nos va a permitir mostrarlo. Esto nos permite que si hay un error que no manejamos, vamos a renderizar esta UI. Entonces, por ejemplo, si yo hago un true de un error acá, random, y recargamos, vamos a ver app error, el mensaje de error y que reemplacemos la UI con lo que queremos que vea el usuario. Y si recargamos de vuelta, pues ya está. Luego tenemos los styles. Acá podemos ver que importamos un style llamado global CSS. Entonces es un archivo de CSS normal. Remix no trae post CSS ni ninguna otra herramienta para trabajar con esto. Entonces esto es un archivo normal de toda la vida. Si queremos hacer algo como usar Tailwind o post o CSS modules o cualquier otra cosa rara del CSS, pues tenemos que hacerlo nosotros a mano. Y tenemos el index CSS que está vacío, que va a ser de la ruta index. También tenemos una ruta 404 que es qué pasa si entramos a una ruta que no existe, ¿no? Por ejemplo, random, nos va a renderizar este 404 y vemos que además sigue el footer siempre. Acá también podemos ver que hay una función que exportamos que se llama meta, que son las etiquetas meta que queremos renderizar en nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, tenemos el title o podríamos poner un meta descriptions o open graphs. Algo interesante es que esto va a recibir la data de la ruta. Esta data es la data que devuelve el loader, si es que hay un loader en esta ruta. Entonces podemos generar estos meta tags con base a la data de la ruta en la que estamos renderizando. Luego tenemos ya el index, donde tenemos también el meta, los links, el loader y nuestra aplicación que obtiene la data del loader y la muestra en la UI. Y pues cargamos este CSS. Entonces acá podríamos poner cualquier cosa que queramos, ¿no? Un H1 color red. Y esto debería haberse cambiado. Archivo está por acá. Hay un H1 acá. Ah, no, es un H2. H2 color red. Ahora sí. Ahora sí, como hay un H2 acá, ahí sí funciona. Entonces ahí podemos ver cómo hacer CSS como nosotros queramos. Algo interesante es que cuando cambiemos de ruta, Remix va a sacar las etiquetas links de la ruta anterior y poner los links de la nueva. Entonces cada ruta puede tener su archivo CSS y no van a afectarse los de otras rutas. Entonces no vas a tener el problema de que pusiste en tu CSS los estilos de la ruta 1 y luego de la ruta 2 abajo y te pisaron a la ruta 1. Cada uno va a tener su archivo aparte. Solamente van a afectarse como una cascada cuando tengas layouts dentro.
Entonces vamos a empezar ya con la aplicación de demo, que es una especie de blog de un solo usuario. Entonces, algunas cosas que vamos a ir copiando de acá es que necesitamos conectarnos a la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a usar Mongo porque es más fácil para esta demo. Entonces para eso necesito instalar pues, MongoDB. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a poder usar el servidor npmi MongoDB y volvemos a correr. Entonces ahí tenemos instalado MongoDB, no nos debería faltar nada. Vamos a instalar este paquete de utils, npm y remix utils, que nos da algunas funciones extras para trabajar con Remix de forma más fácil. Y ya con eso podemos volver a nuestra app real. Entonces vamos a crear un archivo que sea nuestra base de datos. Y le ponemos pues, db.typescript. Acá vamos a importar de MongoDB. Queremos el Mongo Client, se llama. A ver, sí, Mongo Client. Y Object ID. Creo que nos faltan los tipos. A ver. Sí, me faltaron los types de Mongo para tener autocompletado. Entonces instalamos también los types de Mongo para esto y volvemos a correr la aplicación. Ahora sí, ya tenemos este código completado. Vamos a también leer de una variable de entorno, el Mongo URL, Mongo URL. En mi caso lo tengo ya definida globalmente, entonces no tengo que poner un punto .env, pero si quisiéramos podríamos agregar un punto .env a nuestro proyecto y cargarlo en este archivo, el entry server. Y luego vamos a decirle que si no existe Mongo URL, porque puede que no exista la variable, vamos a lanzar un error que diga de Mongo URL is required. Una vez que tenemos esto, podemos ir creando la conexión. Entonces, creamos el cliente y lo exportamos, client a la new Mongo client, pasándole el Mongo URL. Y necesitamos hacer una función para conectarnos. Entonces, vamos a exportar connect. Y acá vamos a hacer esto de acá, que lo voy a copiar, que es, esto tiene que ser asíncrono. Esperamos a que se conecte a la base de datos, el cliente, y luego retornamos la base de datos, la instancia de la base de datos. También vamos a exportar el Object ID, por algo que vamos a ver ahora. Ahora ven que este archivo tiene .server.ts. ¿Por qué tiene .server? ¿No? ¿Qué tiene de especial? Si nosotros ponemos este archivo tal cual como está ahora y lo importamos en una ruta, puede que Remix, el compilador, diga este archivo capaz está también en el frontend, entonces lo voy a dejar. Y vamos a intentar cargar MongoDB en el frontend, pero nosotros no queremos eso. Nosotros sabemos que MongoDB solo va a funcionar en el servidor. Entonces le decimos, es un archivo .server.ts. Al ponerle el .server antes de la extensión del archivo, estamos diciendo a Remix, este archivo solo importaba en el servidor y en el navegador borrar y importa. Y si lo usamos por alguna razón en el navegador, por ejemplo, en el render de un componente, pues va a tirar un error porque no existe. De esta forma ya podemos usar cosas como conexiones a la base de datos o variables de entorno en un archivo .server. Luego vamos a ver qué es lo que nos falta acá. En el index vamos a ir cambiándolo un poquito y vamos a ir pasando los códigos. Entonces lo que necesitamos es conectarnos a la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a nuestro loader, vamos a importar connect de DB-server, ¿sí? Y vamos a también copiarnos este archivo de esquema. Vamos a ponerlo en la carpeta de app. Acá decimos que tenemos en nuestra aplicación un article que tiene un underscore ID, ¿sí? Que es nuestro ID de MongoDB, el title y el content. Y podemos importar el article de nuestro esquema. Eso ya no es nada específico en realidad de Remix, ¿no? Eso es cómo queremos hacer la aplicación. Luego tenemos nuestra base de datos, le decimos que tenemos la conexión articles, que queremos buscar los 10 primeros artículos, convertirlos a un array y los leemos. Y luego vamos a mandar esta data acá. Vamos también a definir qué es la root data, una interfaz acá. Para decir, bueno, nuestra ruta va a tener
artículos, ¿sí? Una key articles en la data, que es una lista de un array de articles. Luego nuestro root data podemos pasar esta interfaz y cuando hagamos data.algo vamos a ver que tenemos el articles. Entonces podemos empezar a iterar sobre esto. Vamos a copiarnos esto de acá. Vamos a copiarnos la UI, que es bien sencilla. Y borramos esta que viene por defecto. Tenemos articles, podemos hacer así para tener articles como una key, como una variable. Y importamos el componente link que nos va a dar router o remix. Le podemos importar de remix directamente, pero también funciona lo mismo que el de router. Y armamos unas URLs que van a ser /write y el article ID, o /articles y el article ID, que es para leer el artículo. Entonces, si vamos a la aplicación, vemos nuestro título de articles y nuestra data. Y toda esta data se hizo fetch en el servidor usando este loader. Esta función nunca se ejecuta en el navegador. Si nosotros hacemos una navegación client-side, lo que va a pasar es que Remix va a cargarse el JavaScript de la ruta nueva, va a hacer un fetch al loader de el endpoint de API que se generó automáticamente con este loader. Usando fetch, el loader se sigue ejecutando server-side y luego ya obtenemos la data, tenemos el JavaScript del componente de la nueva ruta y se renderiza. Entonces todo esto ocurre siempre server-side. ¿Qué nos falta? Nos falta poner un meta acá para cambiar el title y que diga list of articles. También podemos importar JSON de Remix Utils y acá en vez de devolver este objeto tal cual, podemos devolver JSON y el objeto. ¿Esto de qué nos sirve? Si le pasamos root data al JSON, va a validar que este objeto matche con esta interfaz, que es la que vamos a esperar en el use root data. Entonces acá hacemos random 1, nos va a decir que hay un error porque esta aquí no existe en root data. Entonces, más que nada, si usan TypeScript. Si no usan TypeScript, pueden devolver el objeto tal cual. Entonces ya tenemos nuestra ruta de la lista de artículos. Vamos a renderizar un artículo. Entonces, vemos que acá en estas rutas de la solución tenemos un archivo articles y una carpeta articles con el ID. Vamos a ir copiándonos esto, pero vamos a ponerle articles ID tsx. Entonces, ¿qué significa este formato de las rutas? Significa que vamos a tener un path que es articles. Este path va a tener luego un subpath que es el ID del artículo. Entonces, los archivos con signo de dólar y en un nombre son un parámetro dinámico de la URL. Así es como se definen en un archivo en Remix. Entonces, acá lo que vamos a hacer es importar la base de datos, el esquema. Vamos a importar de la base de datos también el object ID, nuestra función remix, nuestra función JSON de remix utils y el CSS que vamos a crear acá, que se llama article.css. Pero vamos a dejarlo vacío. Definimos, al igual que en el index, cuál es el root data, ¿no? Nuestra interfaz. Ponemos los links donde cargamos el CSS y en nuestro loader vamos a recibir parámetros. Y estos parámetros son los parámetros de la URL, entonces podemos recibir el ID, que es un string. Todos los parámetros, acá podemos poner lo que queramos, ¿sí? Y esto siempre va a ser un string. Entonces no hay forma de validar esto, básicamente. Pero confiamos en que si pusimos signo de dólar ID, este parámetro va a existir. Luego nos conectamos a la base de datos. Una vez que tenemos la base de datos, buscamos de la colección de artículos un artículo usando el ID. Para buscar en Mongo necesitamos usar esta clase Object ID. Entonces, por eso usamos esto. Y luego, una vez que tenemos el artículo, puede que el artículo no exista, ¿no? Puede que haya un not found. Entonces, le vamos a decir que haga un redirect. Entonces, para eso importamos redirect de Remix. Acá le ponemos el path, que es slash, y el status, que es 404. Entonces, le decimos anda a slash con 404. Y luego devolvemos el JSON con nuestro root data, que tenemos el artículo.
exportamos nuestra vista, ¿no? Nuestro componente de la ruta, que recibimos el artículo y mostramos el title, el contenido y un link para editar. Y tenemos un error boundary en caso de que pase algo, ¿no? Entonces ahora podemos ir a read article, parece que se murió el servidor. Sí. Si hay un problema actualmente en Remix, simplemente se muere el servidor. Esto está en iPad. Y tienen que levantarlo igual, como levantan milisegundos, no afecta mucho. Y ahí está, tenemos el artículo, estamos en el detalle del artículo. Y si vamos a Slash, pues tenemos la lista y podemos ir a otro artículo. Y tenemos un botón de edit que por ahora no va a funcionar. Entonces vamos a crear esta ruta de edit. Vamos a decirle, se llama write. Y este write vamos a instalar varios imports que vamos a ir viendo de a poquito, pero vamos a empezar a ver que tenemos este session. Entonces session es lo que nos permite a nosotros guardar cosas en las cookies, como los flash messages o las noticias o errores que queremos mostrar al usuario cuando hace algo y se recarga la página. O también podemos guardar otras sesiones como el ID del usuario logueado, si tuviéramos autenticación extra app. Para crear una sesión en Remix importamos create cookie session storage y llamamos a esta función pasándole un objeto que tiene la configuración de la cookie. Decimos la cookie se va a llamar $_session, que puede ser lo que ustedes quieran. Va a ser HTTP only, eso significa que si hacemos document.cookies no va a aparecer, solamente la vamos a poder ver desde las DevTools manualmente, pero no va a aparecer para JavaScript. Si estamos en producción, queremos que sea segura, o sea, que no funcione sin HTTPS, y le pasamos nuestro secret, ¿no? Que es cómo se va a encodear la cookie. En este caso le ponemos este secret, pero esto debería ser un string largo y complicado de adivinar. Esta función nos va a devolver un get session, un commit session y un destroy session. Get session nos permite leer de la cookie actual cuál es la sesión. Commit session nos permite guardar cambios en el header set cookie que vamos a mandar en los requests. Y destroy session es para borrarla completamente. Y esto lo exportamos y lo ponemos en este archivo session server test. Entonces vamos a copiar este de acá a la aplicación. Y probablemente se haya muerto el servidor porque el archivo de sesión server no existía. Entonces vamos a levantarlo de vuelta. ¿Y qué más pasó? El archivo de CSS tampoco existe, write CSS. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos. Y acá vamos a empezar a trabajar ya con formularios. Entonces vamos a ir viendo a poco cómo funciona esto. Seguimos definiendo nuestra interfaz, que puede o no tener un artículo. Tenemos los links para el CSS. Tenemos la función meta, donde leemos la data del request. Le decimos que la interfaz es un root data. Y obtenemos el request. Si el request no existe, si el artículo no existe, o sea, no estamos editando un artículo, sino que estamos escribiendo un artículo nuevo, vamos a decir que el título de la página es Write a New Article. Pero si ya existe, le ponemos update y el título del artículo. Luego nuestro loader, necesitamos la URL para obtener los parámetros de la query string. ¿Sí? Cuando ustedes usan esto, es una query, ¿sí? Y estos son parámetros que obtenemos con parámetros. Entonces, para los que vienen después del signo de pregunta, hay que agarrar el request.url, se lo pasamos a esta clase, que es una clase de JavaScript que también tiene los navegadores, no es algo especial de Remix. Le ponemos .searchParams, que son la query string, y obtenemos el ID. Luego, del request headers, obtenemos el header cookie, se lo pasamos a getSession, eso nos da la sesión. Obtenemos de la sesión el write title y el write content, o definimos un fallback vacío. Esto es para que si ustedes recargan la página o hacen el submit del formulario y hay un error de validación, podemos usar estas keys de la sesión para no perder el contenido. O sea, como envían el formulario, se olvidaron un campo, entonces el otro campo que se han puesto pues va a quedar. Y los borramos en caso de que existan, para que no nos queden para el siguiente request. O sea, lo leemos una vez. Luego tenemos el default article, que es nuestro title, nuestro content y un ID vacío. Y le decimos que si no recibimos un ID del search,
vamos a devolver como article el default article y seteamos nuestra cookie con el commit sello. Pero si había un ID en la URL, vamos a conectarnos a la base de datos, vamos a buscar ese único artículo, y si no existe el artículo, hacemos lo mismo que hicimos acá, y si existe, devolvemos el artículo que obtuvimos de la base de datos y también hacemos el set cookie. Haciendo esa parte por ahora. Vamos a la vista, donde tenemos el useRootData, le pasamos nuestra interfaz, obtenemos el artículo, y podemos empezar a renderizar cosas como el H1. Tenemos un formulario que podríamos también definir así. Vamos, de hecho, a hacer esto por ahora. Y si vamos a edit this article, si vamos a write, por ejemplo, vamos a ver el title y el content, ¿no? Nuestro formulario. Este formulario le decimos que va a ser un post, ¿sí? Un método post a esta URL, que es /write, la misma donde estamos. Y tenemos todos nuestros inputs acá dentro de un field set, ¿sí? Tenemos un input de tipo hidden con el ID, en caso de que estemos editando un artículo. Y luego tenemos el input de texto para el title y el text area para el contenido y el botón de publish que hace el submit. Cuando este formulario se haga submit, vamos a ir a esta función action. Una action function es la forma en la que nosotros podemos hacer un post, un put, un patch o un delete en Remix. Entonces acá es donde podemos recibir los formularios que creemos en la aplicación y que el usuario submite para hacer cosas. Entonces, lo primero que hacemos es parsear el body del request, conectarnos a la base de datos y leer la sesión. Lo hacemos todo junto a la vez porque pues, todo es asíncrono, entonces para no bloquear, lo metemos en un promise all y obtenemos las tres cosas. Del body, que es la data que se envió del formulario, vamos a obtener el ID, el title y el content. Y vamos a hacer una validación súper simple. Acá podrían usar cualquier librería de validaciones y decirle si no hay título o no hay content, vamos a decirle que se tenga en la sesión un flash message con la key error que diga missing title or content. Si hay título, seteamos el write title que usábamos en nuestro loader acá arriba, para así no perder el título que el usuario escribió. Y si hay contenido, hacemos lo mismo, pero con el write content. Luego hacemos un redirect back a la URL de donde estábamos antes, según el request. Para esto, en realidad, lo que hace es request.headers.getFeather. Esto te da la URL de la que venía el usuario. Entonces, le pasamos el request a redirect back. Redirect back busca este header y si no existe, va a usar este follow. Puede pasar que no exista el header en algunos casos por privacidad. Le ponemos el status code 400, un bad request, y seteamos la sesión en la cookie. Pero si hay title y si hay content, vamos a obtener nuestra colección de artículos. Vamos a decirle que en este caso la colección no tiene ID, solo vamos a tener el title y content. Y decimos que si hay un ID, significa que estamos editando. Entonces vamos a hacer un find one and replace a nuestra base de datos. Buscamos por el ID y reemplazamos tanto el title como el contenido. Luego seteamos un flash message que diga article updated successfully y redirigimos a la URL donde estábamos, ¿no? Que es create, ID y el ID del usuario, el ID del artículo. Y seteamos las cookies. Si no hay ID, ¿sí? Vamos a insertar un nuevo artículo con su título y su contenido en la base de datos. Vamos a crear este flash message que diga article created successfully y redirigimos a la home con el status code 201 que significa created. Entonces, si yo hago test acá, vemos que se está recargando la página y acá tenemos nuestro test. Y si le doy a edit, vemos que viene ya el contenido puesto. Podemos ponerle 1, test 1, ¿no? Publicamos, pero en este caso redirigimos al mismo artículo que estábamos viendo. Si vamos a la home, de vuelta vemos que dice test 1, test 2. Entonces ya hicimos funcionar nuestro formulario, pero vamos a hacerlo funcionar con JavaScript. Entonces para eso, Remix te da este componente form, que funciona exactamente igual que un formulario, pero automáticamente hace el post con Ajax, ¿no? Con Fetch API.
Entonces no tenemos que hacer nosotros el onSubmit y hacer el prevent default del evento de submit para que no se le cargue la página. Luego, como estamos usando el formulario con JavaScript, tenemos que mostrar al usuario que pues algo está pasando, ¿no? Mientras hace el submit, porque si no el usuario se va a quedar viendo que no pasa nada y luego de repente se le carga la página o se navega a otra ruta. Entonces para eso tenemos el use pending form submit, que si hay algún formulario en la aplicación que esté pendiente actualmente de enviarse, o sea que estemos esperando que el action termine de ejecutarse, nos va a devolver la información del formulario. Entonces lo convertimos a un booleano y si existe, o sea, si no es undefined, vamos a saber que está pendiente. Y decimos que si está pendiente y tenemos un ID, vamos a mostrar el texto que diga updating y el title del formulario. Si está pendiente y no hay un ID, vamos a mostrar creating y el title que pusimos. También otra cosa que vamos a hacer es desactivar el field set que contiene nuestros inputs y botones. Y al desactivar un field set se desactivan todos los inputs y botones que estén dentro del field set, entonces ya no se pueden editar el formulario. También, como vamos a ver ahora, al hacer el submit, como no se recarga la página, los inputs quedarían tal cual como están, entonces por eso ponemos el key location. El location viene de use location y es un key único por cada ruta dentro de nuestro historial de rutas de ese tab en particular del navegador. Entonces, de esta forma, si cambiamos de ruta, pero seguimos en Write, en la página Write el default value se va a reiniciar al nuevo que venga del log. Por último, había una cosa que borramos de la solución, que era el replace. Y vamos a decirle que si el artículo que obtenemos del loader viene con ID, o sea, estamos editando un artículo, queremos reemplazar la ruta actual, el location actual, en el historial. Esto es porque si nosotros hacemos un get, ¿no?, a write ID 1 y luego vamos a hacer un post a write, ¿no es cierto?, pasándole la data al formulario. Ahora, como el post hace un redirect, en realidad este post se borra del historial. O sea, el usuario al hacer back en el navegador ya no va a ver el post, sino que va a ver get, write y el ID 1. Entonces, ¿qué pasa si el usuario está en esta ruta y hace back? Pues va a volver a la misma ruta, no va a volver a slash, que es donde estaba antes. Entonces, con el replace lo que hacemos es esta ruta, pues la va a reemplazar con el resultado del action, ¿no? Entonces, como vamos a quedar en la misma ruta, al hacer back vamos a volver a slash. Si ahora vamos a write, esto vamos a ponerle, estábamos en el title 8, entonces vamos a ponerle title 9 y content 9. Si hacemos publish, vemos el creating title 9 y luego navega usando JavaScript. Si vamos a editar esto, le ponemos update 1, update 1, dice updating y luego desaparece y ya tenemos el título actualizado, por ejemplo, en el tab. De esta forma podemos hacer estos formularios y todo esto funciona con JavaScript o sin JavaScript. Lo siguiente que podemos hacer es tener layouts, roots. Entonces, por ejemplo, acá teníamos esta carpeta articles y este articles. Entonces vamos a crear el archivo en la ruta. ¿Queréis mal esto? Esto es articles.tsx. Y simplemente importamos outlet de read_router_dom y renderizamos un main con el h1 que diga articles y nuestro outlet. No nada más. Ahora vamos a cambiar esto para que diga una carpeta articles. Renombramos esto a ID y lo metemos acá adentro. Y vamos a actualizar todos los imports para que no se rompa nada. Esto también deberíamos actualizarlo. Entonces, probablemente igual se rompió algo. Entonces vamos a reiniciar el servidor. Y ahora, cuando estemos en localhost 3000 y vayamos a leer un artículo, vemos que tiene este articles que viene en realidad de esta ruta. Entonces, esta ruta va a tener dentro como outlet todo lo que esté dentro de la carpeta articles. Entonces, en este caso va a tener el contenido del ID de esta ruta de acá.
Entonces acá podremos tener article detail, por ejemplo, y ahí dice article detail. Entonces de esta forma podemos tener layouts anidados, cosa que con otros frameworks no es tan fácil de hacer. Con Remix se puede hacer directamente desde el sistema de archivos, de forma fácil. Y por último vamos a empezar a agregar algunos de los estilos que teníamos acá, para que veamos cómo no se pisa nada. Entonces ponemos todos estos estilos acá, 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 y nos falta el del write, que teníamos bastante CSS. Entonces ahí tenemos un poco más diseñado todo. Si vamos a /write, tenemos el formulario también, esto debería ser así, no tan grande. ¿Y qué nos falta? Nos falta en el root, hay que hacer cambios, porque por ejemplo, estos flash messages que pusimos, no los estamos mostrando en ningún lado, entonces vamos a mostrarlos en el root, para que los leamos en un solo lugar y no se jodan. Entonces vamos a reemplazar nuestro root por este, y ver qué es lo que hicimos diferente. Entonces seguimos teniendo nuestros links, nuestro root data tiene ahora un notice o un error, puede tener cualquiera de los dos. El meta ahora tiene un title que dice block editor, entonces si la ruta, si una ruta no tiene un title propio, pues va a usar el title global del root. Y en nuestro loader vamos a obtener la sesión, vamos a obtener el notice y el error. Como usamos session.flash para definir estos notice y estos error, al hacerle get una vez ya se van a borrar, no es necesario hacerles un set. Y luego devolvemos el notice, el error y el header de set cookies. Acá esto lo mantenemos igual. Y en el use root data vamos a recibir estos notice y estos error. Y si hay un pending location también. Si hay un notice, vamos a mostrar este div con el role alert y el ILI polit con el mensaje. Y si hay un error, lo mismo, pero el ILI assertive. Luego vamos a poner la navegación con una lista de links que sean nav links. Esto significa que se van a mantener, va a haber unos cambios en la etiqueta si es el link activo. Y apuntamos a slash y a write. Y antes del outlet vamos a decir que si hay un pending location es cuando estamos por cambiar de ruta, pero todavía no se hizo el cambio. Por ejemplo, se está haciendo un get a un loader o se está haciendo un post todavía a un action. Entonces vamos a mostrar este loader. De esta forma podemos mostrar un spinner mientras se cambia de página. Acá vemos ahora que el flash message ya apareció. Entonces si lo cargamos, esto debería haberse borrado. Claro. Este session debería estar desapareciendo, pero vamos a ver si borrando la cookie funciona mejor. Entonces ahí no está. Si vamos a write, podemos escribir, estamos en el 9, entonces write title 10, content 10, le damos a publish, vemos el loading y luego el article created successfully. Y si le cargamos, ahí sí ya no aparece el mensaje. Sí se va a mantener si seguimos navegando, porque pues ya está el componente montado, pero podríamos con un efecto borrarlo automáticamente después de 5 segundos o algo así. Y si queremos editar un artículo, también vemos el loading. Y le damos publish, seguimos viendo el loading y acá le dice article updated successfully. Y vamos a ver lo del formulario de lo de la key, porque es importante. Sin la key que pusimos en este write de acá, sin esto no va a funcionar. Y es que cuando yo voy a write, se desaparece. Esto es porque como ya está montada la página en la ruta, aunque cambie la data, el default value no va a cambiar porque no es un estado que estamos manejando. Entonces con el key estamos forzando a que estos default values se reseteen al nuevo value que venga del load. Entonces con esto ya tenemos una aplicación que no es mucho código específico de Remix. Funciona súper rápido, compila súper rápido. Tenemos la posibilidad de estar cambiando estos CSS que si bien algunos vemos que estos estilos se repiten, por ejemplo estos estilos de acá son únicos de la página de Write y ninguna otra página va a tener acceso a estos estilos. Y podemos hacer service rendering. Si quisiéramos hacer algo como statics, como static size generation, o sea,
páginas estáticas, tendríamos que montar una infraestructura por encima de Remix, porque Remix no lo soporta, pero con server-side rendering y buenos headers de caché que podemos definir también, tendrían básicamente una aplicación que podría recibir un request y responder el mismo HTML del CDN por un mes, si quisiéramos. Y eso es todo. Genial, muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas. Vi una por ahí en el chat, ah, de que si los loaders son las conexiones con la base de datos, ¿eso significa que en el server se genera una ruta para que se haga ese loader? Sí, exactamente. Hay una ruta que es slash toda tu ruta normal, por ejemplo, slash write, y luego si le agregas un parámetro en la URL que es underscore data y el path específico del loader que querés usar dentro del file system, te da el JSON de esa ruta. Ya. Es medio complicado obtener la ruta, o sea, no está hecho para que la hagas a mano, sino que lo hace automáticamente el frame. O sea, no es necesario hacer nada de eso. Ah, entonces, como si es, o sea, sí es accesible, pero Sí, es así. no es fácil de usar. Po- Si es que, Podrías adivinarla, ah, ok. pero Si es que quisiera usarla en otro cliente, no lo recomiendas. no, en ese caso sería mejor que montes una API aparte para esa Mm, parte y en todo caso en los loaders podrías acceder a este API. O sea, en vez de conectarte a la base de datos, haces un fetch a tu API. claro. Eh, a ver, no sé si tenemos más preguntas, porque han estado escribiendo en el chat de Discord. Ah, Ah, debemos están pidiendo la demo quitándole los scripts, me imagino. a ver, A ver, a ver si lo puedes mostrar cómo funciona entonces si eso. vamos al root podríamos sacar el scripts. Algo bueno es que como el scripts y el library load están separados, el library load va a seguir funcionando, así no tengas Ah, JavaScript. Ahora ya no hay JavaScript. Si vamos a network, vamos a ver que hay dos CSS, el socket de library load y el HTML. ¿No? En el HTML acá está el JavaScript del library load, que se library pone load. inline. ¿Sí? Mm, En producción igual no aparece. Entonces, si yo voy a read, por ejemplo, se navega normal. Si voy a edit, puedo poner update 5, publish. y claro, Como vemos acá no aparece el updating y el título porque no tenemos JavaScript, pero sí aparece, por ejemplo, la barrita del navegador de que está cargando. claro, está Si recargando la vamos a página. A Si ver. vamos a write, title 11, content 11, ahora dice article created y navegó a esta ruta. Entonces todo funciona sin JavaScript. Y si queremos, podemos meter JavaScript. Y ahora ya tenemos JavaScript y las navegaciones son más rápidas, vemos el loading. Claro, en general para una mejor experiencia, ¿no? Me imagino. Claro, pero otra cosa es que podríamos decidir en algunas rutas, por ejemplo, capaz no tener. En la documentación de Remix, ellos te dicen cómo es activar JavaScript. Y una cosa que te dicen es que vos podés exportar este handle con cualquier cosa que quieras exportar, por ejemplo, hydrate true, y usando use matches obtenés toda la información de cada ruta y decirles si algún match tiene un handle que diga hydrate, incluimos los scripts y si no, no los incluimos. Entonces con esto podríamos hacer que por defecto ninguna ruta tenga JavaScript y si queremos que una ruta en particular tenga JavaScript porque usa el componente form o tiene algún efecto o tiene algo especial, Ya exportamos esto y es. decimos, esta ruta en particular activa JavaScript. mm, Qué buena. Sí, aunque creo que podrían hacer eso por defecto, ¿no? Me imagino. Sí, o Pero sea, bueno, podrías venir con esto ya armado. La demo sería buena. El proyecto de inicio estaría bueno que venga ya con eso claro. armado, pero pues viene súper simple para, Sí, porque es una línea. claro.